God bless you. Dios te bendiga. Shalom. Avenu Shalom Aleichem. This is the ministry page program, The Nitty Gritty True Talk. And I'm your host, Elizabeth Chavez. Servidor Rafael Hernando Chávez, llegando al corazón de la verdad. God bless everybody. Thank you for being in tune with us today, Thursday, Thank you, Lord September 7th, 2017. Yesterday, I had to do a little bit of running around. So there was gas, there was stuff that I had to get, and family comes first. And so I had to attend to things here for my family and for the home. So yesterday we didn't do a video, but today we come in here to do chapter 12 of Revelations. And we are hoping that today this word be a comfort as well to you guys. Revelations comes talking about rapture, because God is coming back for us. Jesus Christ is coming for us in rapture. And then there's 7 years of tribulation. And right now we're in chapter 12 of Revelations, where it talks about the woman, the child, and the dragon. And then after tribulation, there is the millennial reign of Jesus on this earth with 10,000 of his saints, which are us, that go with him in rapture. And those that later on will be transformed will be here on earth governing over the nations. So I hope that this word today is also a reflection of that we have come to the feet of Jesus Christ today, and in sight of what is happening out in the Atlantic, I want to give honor and glory to God, because it didn't land on my native land of Puerto Rico. Even though they sustained some harsh situations right now with the light and so forth and so on, and there have been very few deaths, I thank the Lord that it didn't touch land and that it wasn't worse.
So we know that the trajectory of Irma and Jose and Kathy, they're just one right back to the other. So let's keep in fervent prayer for all saints all over the world, for all believers, for those family members that we know that have not heard about Jesus yet, that somebody can reach them with a word and that they may be able to also receive salvation, accept His truth, and also repent of their sins and believe in Jesus Christ with all their heart, proclaim His name, and be saved. So this is what's most important in this time, that we come with a humble and contrite heart before the Lord and ask Him to forgive us of our sins and ask Him to come into our heart, to abide in us, and we have to believe in Him and have faith. We cannot have faith in Him and not believe in Him. We must have faith if we believe. And if we believe, we will have faith, and this is pleasing unto God. So yesterday, my husband was praying in the living room, and he was doing like this. And, I was like, I said to him, let's pray, right, for the hurricane. And then, we were doing a small prayer, and I seen him go like this. I'm like, what are you doing? And he's saying, I'm pushing the hurricane that way in my prayer, that it doesn't come near us. So with the trajectory that is coming, it could possibly be that it swerves right into the Atlantic, stays in the Atlantic, and that we get torrential rain. Could be the worst thing that can happen. So that's what we are praying for. That's what we are hoping for, because nonetheless, this storm, it can also be calmed. If Jesus comes and says, Irma, stop, Irma will stop. And that's the power that He has. That's the power of God Almighty. And if He wants to, He can do that. And so let's ask for mercy. Let's ask for, for the Lord to really show His power, because we believe in that He is the all-powerful, almighty God. And because of Him is this hurricane. And because of Him, it hasn't touched any, part of us as of yet. So we're hoping that it still doesn't. So let's pray. I'm going to ask my husband to pray for the situation that a lot of people are in right now in those places where the hurricane did touch. And then we'll pray for the word for Israel, and then we'll read our model text. La oración está hecha, Padre. Y lo hecho está. Ahora lo que te vamos a darle gracias por la cosa que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te pido una bendición por Israel. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amen. Él no solo, Él sabe todas las cosas. So we're going to read the model text in Revelations 3:10. And it says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, porque has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios no es sordo. So now let's go to Revelation chapter 12. And in Revelation chapter 12, verses 1 through 6 are about the woman, the child, and the dragon. And it says, now this is after the seventh trumpet has sounded and the kingdom has been proclaimed, that we see coming into play this woman, a child, and the dragon. And it says in chapter 12 of Revelations, in verses 1 through 6, now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. Mm-hmm. Then, being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. And another sign appeared in heaven, behold, a great fiery red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 diadems on his head. His tail drew 1/3 of the stars of heaven and threw them to the earth,
And the dragon stood before the woman who was ready to give birth, to devour her child as soon as it was born. She bore a male child, who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up to God and his throne. Then the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, that they should feed her there 1,260 days. The commentaries say in verses 1 and 2, this review, because this is a review of the history of Israel. It's everything that's happened from the beginning up until the point of the middle of tribulation. So it says, this review of the conflict of the ages between God and Satan is used to show how Satan's past enmity to God, mankind, and Israel fits in with God's consummation of all things. And then in verses 1 through 5, a great sign appeared in heaven. This great sign must be Israel, for she is seen as Joseph saw her in a vision in Genesis chapter 37, verses 9 and 10. Her identity is crucial to the interpretation of Revelation. It is the remnant of Israel, not the church, because it already was raptured, that is persecuted by the Antichrist. The man-child that Satan tries to devour could only be Christ, the chosen child of Israel, who will one day soon rule all nations with a rod of iron, like it says in verse 5 of chapter 12 and in Acts chapter 1, verses 9 through 11. It is Christ who Satan has tried to kill many times during his life, and failed in that Satan tried to destroy his church. Now verse 3, and another sign appeared in heaven, behold, a great fiery red dragon, having 7 heads and 7 horns, and 7 diadems on his heads. The red dragon is unquestionably a reference to Satan. The 7 heads refer to the 7 world kingdoms that have existed from Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and the end-time government of Antichrist, made up of 10 horns, like it says in Daniel chapters 7 and 8, and Revelations chapter 13 and chapter 17. So verse 6 says, then the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, that they should feed her there 1,260 days. A place prepared by God. During this time, Satan will unleash the persecution of Israel that will be more heinous than that of the Holocaust. The Hebrew prophets foretold that coming time of tribulation or distress, like in Leviticus chapter 26, verses 40 through 45, Deuteronomy chapter 30, verses 1 through 5, Isaiah chapter 11, verses 10 through 16, Isaiah chapter 27, verses 6 through 13, and Jeremiah chapter 23, verses 3 to 8, and Jeremiah chapter 30, verses 3 through 11. There in what wilderness setting? There in that wilderness setting, thought to be Edom, God will feed the Jews supernaturally, as he fed the children of Israel in the wilderness with the secret hidden manna. And that's about all that there is with these verses when it comes to this Bible. ¿Está? Capítulo 12, estoy esperando que usted vaya a decir algo más. En el capítulo 12, del versículo 1 hasta el 6, es la recapitulación de la historia de Israel y profecía sobre su futuro. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta,
clamaba con dolores de parto en la antigua del alumbramiento, en las angustias del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrebataba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a sus hijos tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 años. En estos 6 versículos hay una tremenda separación de miles de años en distancia. Estudio, hermano, para que se pueda dar cuenta. Hay separaciones hasta de 2000, 2500 años, 3000 años. Así está en estos 6 versículos. Hay algo que significa cuando José tuvo un sueño. Emma, hay grandes pintores que han pintado a una mujer con el parada del sol, con la luna. Han hecho, de este versículo han hecho historias famosas, pinturas que han costado millones de dólares de aquí, de este versículo. Vamos a leer los comentarios. Estudia esos 6 versículos, hermano, y se dará cuenta de la distancia que hay a veces de una nación a otra, de miles y miles de años, y algo futúrico también. Está en el pasado, presente y futuro, estos 6 versículos. El 12 del 1 al 2. Esta recapitulación del conflicto de los siglos entre Dios y Satanás se usa para mostrar cómo la pasada rivalidad de Satanás hacia Dios, hacia la humanidad y hacia Israel se ajusta a la consumación divina de todas las cosas. Y lo podemos ver en el capítulo 16 y 22 de Apocalipsis, en eso del 16 hasta el 22. Del 12 del 1 al 5, en el cielo una gran señal. Esta gran señal tiene que ser Israel, pues puede verse en la misma forma que José vio en su visión en Génesis 37, del 9 al 10. Su identidad es crucial para la interpretación del Apocalipsis. El anticristo no persigue a la iglesia, sino al remanente de Israel. El hijo varón que Satanás trata de devorar solo podría ser Cristo, el hijo escogido de Israel, que en el día cercano regirá con vara de hierro a todas las naciones. En versículo 5, en comparación con Hechos, capítulo 1, del 9 al 11, Satanás muchas veces intentó matar a Jesucristo en su venida terrenal, pero él al no lograrlo, trató de destruir a su iglesia, que es lo que está tratando de hacer todo el tiempo. Si nos podemos dar cuenta, hermano, siempre dentro de la iglesia hay destrucciones. Las destrucciones vienen de la misma gente que están sentados al lado de uno, o de la misma gente que tienen celo ministerial, o de la misma gente que creen que saben más que aquel, o que saben menos que este, o que aquel es el líder, que este es el más grande. Siempre ha habido una destrucción dentro de la iglesia, y se puede notar. El dragón escarlata, sin lugar a duda, una referencia a Satanás. Las 7 cabezas alude a los 7 reinos mundiales que han existido desde Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, y el gobierno del fin de los tiempos del anticristo, compuesto por 10 cuernos que se van a hacer 10 naciones. Más para adelante nos vamos a dar cuenta que de esas 10 naciones 3 son quitadas y se quedan 7, que es el número. Anyway, vamos a llegar ahí. Y podemos leer de esto, en estos conocimientos de los 10 cuernos, en Daniel 7, capítulo 7 y capítulo 8, y en Apocalipsis 13 y 17. En esos capítulos se pueden leer. Lugar preparado por Dios durante ese tiempo. Satanás desatará una persecución contra Israel que será mucho más horrorosa que el del holocausto. Los profetas hebreos dijeron: ese tiempo venidero
de tribulación o angustia, que se encuentra en Levítico 26, entre los versículos 40 al 45, Deuteronomio 30, versículos 1 y 5, del 1 al 5, Isaías 11, de los versículos 10 hasta 16, Isaías 27, del versículo 6 hasta el 13, Jeremías 23, versículo 3 hasta el 8, el mismo libro 30, del 3 al 11. En ese escenario desértico que se piensa en el Edom, Dios alimentará a los judíos sobrenaturalmente como lo hizo con Israel en el desierto. Sabemos que en el desierto duró 40 años dándole maná, le daba agua. Maná del cielo, que caía del cielo como nube, como le daba nieve. carne, Le daba que la codornices. Era una gran protección y suplía todas sus necesidades. Y no solamente eso, sino que esta gente tuvieron 40 años y hasta su ropa nunca se desgastaron. No. Ni las sandalias de sus pies. Y estaban en el desierto. Así mismo, pues, nosotros vemos que cuando esta mujer, en el versículo 6, ella se va y ella busca refugio, y es en un lugar en donde Dios, aquí en la tierra, tiene preparado para ella. Cuando te hablo de esa mujer, te hablando de la nación, del pueblo completo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Igual como en ese tiempo, cuando le daban maná del cielo, ¿a quién le daba maná del cielo? Al pueblo de Israel. Cuando estaba en el desierto, cuando Moisés lo llevó fuera del cautiverio, y entonces allí hubo una protección divina. Entonces, vemos igualmente como también en la tribulación, aquí en el versículo 6, cuando esta mujer se va buscando refugio y Dios prepara un lugar para ella. Y se sabe que estamos hablando de Israel. Entonces, y dice que Él le da esta protección divina por 1260 días. Es la primera parte de la tribulación, de esa falsa paz, en donde van a estar hasta ese momento, donde están haciendo sacrificios, hasta el momento en que el anticristo viene y pone la abominación de desolación en el templo, que es cuando él viene poniendo, profanando el templo, y queriendo poner su imagen y su semejanza para que todos lo adoren. Y entonces allí se termina esa falsa paz. Pero sabemos que mientras tanto están pasando los 7 sellos y parte de las 7 trompetas, ¿correcto? ¿A dónde tú pones? No te lo voy a hacer así, te voy a decir mejor. Los últimos 3 años y medio es cuando Israel huye y supuestamente se van a meter en el monte Petra. Y esos últimos 3 años y medio es cuando Jehová Dios lo está alimentando, porque en ese tiempo la ira de Dios está esparcida por toda parte en el mundo entero. Solamente que a ellos no les va a suceder nada. Igual como están bajo la protección de Dios. Pero también está bajo la protección de Dios en la primera parte. Sí, siempre han estado en la protección de Dios, pero en esos 3 años y medio al final, como la segunda parte, la gran tribulación. Ahí es que ellos tienen que irse, porque la misma Biblia dice, hay de aquellas que estén dando a luz, o trata de que cuando tú vayas a correr de ahí, no sea en sábado. Lo que te está diciendo que el versículo 6 es cuando es la segunda parte de tribulación. Correcto. Corrección, es versículo 6 no es de la primera parte de tribulación, sino es cuando van hacia la segunda parte de tribulación en donde tienen que huir. Hasta la primera parte de la tribulación, ellos están en Israel. Exacto, en el templo. Ellos están en Jerusalén y están haciendo sacrificios mientras el mundo entero está sufriendo los 7 sellos y las 7 trompetas. Y entonces es cuando tienen que huir. Por eso que este relato de versículo 1 al 6 es de todo eso hasta cuando empieza la segunda parte de la tribulación. Es correcto, por los primeros 3 años y medio Israel está protegida por ese anticristo. Eso es lo que es el que viene, exacto, es el que viene y le trae paz y seguridad, están tranquilitos, ellos están, mientras el mundo está revuelto en todas las condiciones, porque... Tenemos que tener en mente que es como si
tú estás comiendo, si tú estás haciendo algo, pero mientras tanto, tú estás en Israel, la silla es Israel, y tú eres judío. Tú estás allí en el templo y yo no sé qué otra cosa más. Pero alrededor de todo eso está la langosta, está el terremoto, está la lluvia, está aquello, hay guerra, hay pestilencia, hay agua de sangre por todo aquí, por todo allá, pero no está tocando aquí, en el momento. Está protegido. Está tranquilo, pero por aquí están los 7 sellos que ya se han roto y los 7 trompetas están rotos, para que entiendan un poquito, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Y entonces viene el anticristo y establece la abominación de desolación en el templo. Y entonces allí en donde esto, patita, ¿para qué Se te van a quiero? correr, porque Como se decía han una adorado una ídolos, hermana que yo conozco. han adorado imágenes, aunque están Se van a correr a Aunque están buscar haciendo- refugio. haciendo sacrificios, pero ellos no, como no adoran imágenes, ni adoran a ningún hombre, nadie. Por eso que en ese tiempo hay una persecución y los judíos pues, se mandan y Dios los protege. Pero no solamente eso, sino que cuando suene la 7ª trompeta, dice que hay un terremoto que destruye una 10ª parte del templo y de la ciudad. ¿Tú sabes cuál es la consecuencia de ese terremoto? Y entonces allí es donde ellos se dan de cuenta. ¿Te has dado cuenta de la consecuencia de ese terremoto? ¿Por qué ese terremoto? Bueno, Ese terremoto es porque Dios destruye ese templo, porque en el templo entró abominación. Entró ese tipo a sentarse como rey, quiso sacrificar, como hizo este otro individuo que sacrificó un puerco en el altar. Y es una abominación hacia Dios. Por eso Dios destruye, saca a su pueblo, lo mete posiblemente para el monte de Petra, que por ahí no pueden entrar ni siquiera reconocimiento de aviones porque está protegido, está dentro de una montaña. Y aparte de eso, si Dios protege, a cualquier gente le da ceguera de no ver ni siquiera por dónde se entra, ni por dónde se sale, ni por dónde se puede volar, porque la protección es una protección divina. ¿Entiendes? Pero la destrucción es por eso, por la abominación, por eso que viene Dios y destruye, y el templo se va para abajo otra vez. y porque El cuarto templo lo también, construye. y porque también ya Jesús vino y murió en la cruz del Calvario como el Cordero, ¿ves? Y entonces Él fue ya cumpliendo la ley. Sin embargo, estos judíos que están haciendo estos sacrificios en los primeros 3 años y medio de la tribulación están mal, no están correctos, Y no todos, porque no han reconocido a Jesús como el Mesías. muchos se van en el rapto de la iglesia, muchos judíos. Y entonces, cristianos. claro, los que se quedan y están en el rapto, los que se quedan en la tribulación no se fueron en el rapto. Tú sabes, déjame aclararte algo. Tú ves que siempre las 10 vírgenes, nunca nadie se ha dado cuenta que las 10 vírgenes, 5 Está son de hablando- Israel y 5 son el pueblo. sí, que Gente. le está hablando directamente a Israel. Las 10 vírgenes es directamente para Israel. Dentro de Israel están las vírgenes y las fatuas. Está hablando al pueblo de Israel. De ahí, en el rato de la iglesia, muchos judíos se van con el Señor y las que están dormidas se quedan con el Señor. Porque fíjate, llegó el esposo. ¿El esposo de quién es el esposo de quién? El esposo siempre ha sido Jehová Dios hacia su pueblo Israel. Porque Él hizo un pacto con ellos. Exacto. Y cuando tú haces un pacto, es como si tú estuvieras haciendo una alianza, Ajá. un casamiento. Israel es la esposa de Jehová Dios. Y nosotros venimos a ser la Nosotros somos la esposa novia también. del colero. Y entonces, pero we're not go into that real quick, but I do Ok, want. si no puedes tocar ese tema, yo me paro ahora mismo porque estoy hablando de algo que es básico a lo que estamos hablando de Israel. I understand. Pues I'm tú ahora talking mismo acabas de about- decir, "Oh, yo no quiero tocar ese tema". ¿Cómo no va a poder Yo tocar no un digo que tema? no quería tocar ese tema. I don't want to get hung up en lo que es la novia y la esposa. Oh, pero tiene que, tú have to hang up, porque estamos hablando de algo que le toca a Israel. Estamos hablando de que las 10 vírgenes es algo que siempre le ha tocado a Israel y siempre lo han sacado del contexto.
Ok. Ahora tú no quieres que sea lo que... Pero tú lo la explicaste, novia, tú lo claro, explicaste. pero te quería como salir. Yo te estoy diciendo Y que la nosotros novia... venimos siendo la esposa Ok. también, ¿sí o no? Ahora, tú vas a tener que tumbar este programa porque no Sí, lo va a hacer. espérate, ¿sí o no? Nosotros La venimos siendo novia, nosotros somos la novia de Jesucristo, no somos esposas todavía. Ok, now Seremos we know. esposas después del rato de la iglesia en la Ok. boda del Cordero. Now we know. Pero la esposa de Jehová Dios siempre, siempre ha sido Israel. ¿Y qué tú crees que yo estaba diciendo cuando yo dije? Es porque él hizo un pacto con ellos, él hizo una alianza, entonces un casamiento. O sea, yo estoy agreeing con lo que tú estás Sí, diciendo. pero como que ya como sabes, Ahora, lo que quiero hacer es kind of move forward. That's really what I meant. What I mean is, okay, great. Now you explained it because nobody interrupted you when you explained no, lo que it. pasa es que siempre lo has sacado de Nobody contexto. is- Tú no querías ni siquiera tocarlo. I let you explain it. Did you explain it or not? Okay, so then now if we can move forward, I want to read from this book, Daniel y Apocalipsis from Sunshine Bell, because what happens is this. That's why I just did the illustration, que es un casamiento, es un pacto que él hizo con ellos. Por eso que él dice que ellos son la esposa. Siempre, en toda la Biblia. Ok, ahora, por eso también igualmente, porque ellos desobedecieron, y los que no creyeron en Jesús como el Mesías, se han quedado para la tribulación, se van a quedar para la tribulación. Y entonces en esa tribulación hay una falsa paz. ¿Ok? Porque nosotros hemos oído John Kerry, que estar allá en the Middle East, hablando de un treaty, que se llama el Peace Treaty. Ese Peace Treaty, un día lo van a hacer realidad. Pero ya se está hablando de eso. Y ya se está hablando, ya se quiere hacer eso. Pero eso no sucederá, nosotros no vamos a ver eso. Los que se van en el rapto no van a ver eso, no van a verlo. ¿Ves? ¿Me entienden? El que se cree que va a haber hasta quizás sacrificios en el templo es porque se ha quedado. Se quedó, no se fue en el rapto. Entonces, por eso es que él dice que las 10 vírgenes en realidad es Israel. ¿Me entiende? Y entonces, da ilusión, está sujeto a que se dice que es Israel, y también está dando sugerencia, da sujeción a aquellos que se van también en el rapto. Porque todas se durmieron, las 10 se durmieron. Las 5, antes de dormirse, hubieron 5 que fueron al mercado, fueron y compraron aceite, se prepararon. Como todo el mundo que está haciendo ahora, buscando gasolina, preparándose para lo peor que pueda quizá venir. Que estamos confiados en que no va a pasar nada aquí. Tú sabes, de lo más que puede haber son lluvias, ¿verdad? Vientos recios. Cosas materiales que se puedan romper, pero no algo que no toque a Florida. Es lo que estamos orando con este huracán. Pero mientras tanto, nosotros nos tenemos que preparar. Tenemos que buscar una agua, tenemos que llenar la bañera, tenemos que buscar gasolina para la casa o para el carro, llenarlo por lo menos. Tenemos que tener unas comidas que no son de la nevera y prepararnos. Así, nosotros estamos, right now, nos estamos advirtiendo, nos están diciendo que viene un huracán. Viene algo terrible. Pero allí en las 10 vírgenes, él está diciendo a Israel también, vengo pronto. ¿Pero para qué? Él viene pronto por su iglesia. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? El que no está listo, el que no está preparado, se quedará. Porque él no viene con aviso. You understand what I'm saying? Él no viene con una trompeta que va a sonar, solamente aquellos que creyeron en él, que creen en él, la oirán. No todo el mundo. Y no todo el mundo va a ver el rapto. Por eso que dice, como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, así será su venida, la venida del Hijo del Hombre, es Jesucristo. Ahora, los que no se fueron, aunque fueron judíos,
se quedarán para la tribulación. Y esas fueron las 5 vírgenes que no estuvieron apercibidas. Y entonces pasarán por todas estas cosas. Pero va a venir un tiempo, como el versículo 6, que dice que ella va a tener que huir a las montañas buscando refugio. Dios va a preparar un lugar para ella y va a estar allí dándole de comer por 1260 días. Y esos son la gran tribulación, ¿correcto? Ok. Nosotros que nos hemos ido en el rapto, vamos a estar en un proceso de graduación porque nos están dando túnicas blancas y coronas. Y entonces nosotros dando esas coronas para atrás de honor y gloria al Señor. Y entonces ya estamos transformados con cuerpos glorificados. Y entonces vamos a estar en la cena de la boda del Cordero, porque vamos a casarnos con Él, somos su novia, ¿me entienden? Y entonces allí sí, que cuando Él está listo, que son los 7 años que se terminan de tribulación, venimos a reinar con Él, juntamente con Él, sobre la tierra. Ese es el milenio. Ahora, en los capítulos 12 y 13, la gran tribulación de 1200... Antes que te vayas más lejos, te voy a explicar 2 cosas. Tú sabes lo que es bride and groom, right? Bride and groom. Bride and groom. Son novios. Ok. Entonces, que se van a casar. ¿Qué es Jesucristo qué es? He's the bride. He's the bride. I mean, he's the groom. It's the groom. And the church at? Is the bride. ¿Y quién es el esposo? El Señor Jesucristo. No, el esposo es Jehová Dios. ¿Quién es la novia? What? Está bien. ¿Quién es Jehová? Jehová Dios es el esposo. Por eso de Israel. Por eso que y Jesús es el groom de lo que se van a el rapto. Ajá, de la iglesia. De la iglesia. Ajá. La iglesia, porque la iglesia es en el mundo entero. Ok. So, él es el novio y la iglesia es la novia. El esposo, anyway, está bien, hablo como tú crees, pero más o menos... En el Viejo Testamento, cuando Moisés bregó con la gente de Israel, no se llamaban israelitas, se llamaban hebreos, porque no habían aún todavía sido un pueblo o una nación. Ellos vinieron a ser un pueblo, una gente, con cosas como que, para decir que esto es una nación. Ellos no vinieron a ser Israel hasta casi 1000 años, casi de 1000 a 1500 años después de haber sido liberados del cautiverio, porque había tanto paganismo en ellos, que se cogió todo ese tiempo para que esas cosas se salieran de ellos. Fíjese qué cosa. Porque todavía aún después de eso, ¿qué sucede? ¿Por qué estuvieron por 40 años en el desierto? Ellos son llamados. Entonces, Dios hizo un pacto. Dios Padre hizo un pacto. Jesús no está en el escenario como el Verbo encarnado todavía en ese tiempo. Cuando viene Jesús y muere en la cruz de Calvario y resucita el tercer día, y entonces asciende después de 40 días, ¿qué sucede? Que Él le dice, yo vengo pronto de nuevo para ustedes. Ese Jesús diciéndole a la iglesia que yo vendré de nuevo a recogerte. Y ese es el novio y la novia. Entonces, la iglesia. Y entonces, en los capítulos 12 y 13, ¿está bien? Porque ya lo hemos hecho 2 veces. Sí, claro. Ok. En los capítulos 12 y 13, la gran tribulación de 1260 días aparece como el asunto preeminente. Como ya vimos, la 7ª trompeta nos lleva hasta el fin de la gran tribulación. Ahora, la narración regresa y otro paréntesis sigue al sonido de la 7ª trompeta. El capítulo 12 es eso, porque tú estás diciendo una recapitulación. Right? Eso diciendo going back, reading back, looking back and seeing what already has happened. ¿Ok? Y entonces el capítulo 12 constituye este paréntesis y propiamente empieza con el versículo 19 del capítulo 11, como dijimos anteriormente. Juan está otra vez, la escena es que Juan todavía está en el espíritu, en el cielo.
y estando abierto el templo de Dios, ve el arca del pacto. El arca contiene el pacto hecho con Israel. Eso es lo que está diciendo. Este siempre ha sido señal de la presencia de Jehová, Jehová Dios, con los israelitas. Y su aparición aquí es muy significativa. Dios está con ellos para acordarse de su pacto y el tiempo de su bendición nacional llegó. Y así aparece el arca. Hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizoda. ¿Así lo dije bien? Granizo, ya. De granizos. Ya, granizo. Todo esto es un simbolismo de la ira venidera sobre los opresores de Israel. Esto no ha terminado todavía, hermanos. Todavía hay 3 años y medio ahora que van a ser más peores de los primeros 3 años y medio. Y esta vez está él enfocándose en aquellos que le quisieron hacer mal. ¿A quién? A Israel, porque ahora la guerra es con Satanás. Directamente, ahora se están dando fuerte, ¿me entienden? Ok, entonces dice, los capítulos 12, 13 y 14 forman un bosquejo de acontecimientos que tienen que ver en especial con Israel. ¿True? Sí. Los opresores son elegidos por Satanás, pero específicamente los opresores son todas las naciones que van a venir en contra, porque muchos salen corriendo. Dios va a proteger a muchos, pero hay muchos que se quedan siempre. Siempre hay un paquete de gente que se queda, como ahora mismo. Si viene el ciclón ese, el huracán. Se están evacuando la gente, pero hay gente que se han querido quedar en su casa. Hay gente que están cerrando la ventana y clavando muchísimas tablas. Y yo tengo 30 años aquí mirándolo a ellos, clavando las tablas y toda la cosa. Y yo me siento allí afuera en la piscina. Siempre me he sentado allí afuera en la piscina. ¡Bum! Y todo el mundo clavando tablas. Y cuando viene, ¿qué pasó? Para que no ha pasado nada, ni va a pasar nunca nada. Porque eso es todo lo que hay que hacer. Ok, una mujer vestida, hay que tener en cuenta esta verdad al estudiar estos capítulos, de que forman el capítulo 12, 13 y 14 un bosquejo de acontecimientos que tienen que ver en especial con Israel. Eso es muy importante tener en cuenta esta verdad al leer estos capítulos 12, 13 y 14. Ahora vamos a ver, una mujer vestida del sol. Apareció en el cielo una señal maravillosa en el versículo 1. Estudiando estas palabras nos damos cuenta que las cosas que se describen en el capítulo son simbólicas, ¿correcto? Correcto. Y no literales, ¿ok? Una mujer vestida del sol representa al pueblo del Señor desde el tiempo de Set, cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor, como en Génesis capítulo 4, versículo 26, hasta la venida del Señor a la tierra. Oye, la segunda venida, como se dice en Cantares 6:10, Isaías 54, versículos 1 al 17, estando vestida del sol, esta mujer ha sido la luz del mundo, como en Romanos 3, capítulo 3, versículos 1 y 2, Mateo 5, capítulo 5, versículos 14 al 16, Isaías capítulo 92, Filipenses capítulo 2, versículo 15, Salmos 84, versículo 11, con la luna debajo de sus pies, simboliza la decadencia del típico sistema antiguo bajo la ley. Sois hijos de la luz y del día, no somos de la noche y de la oscuridad. Primera de Tesalonicenses 5:5, Israel es el pueblo que se asocia siempre con el número 12, de modo que las 12 estrellas de su corona nos hablan de sus 12 tribus, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Los dolores de esta mujer simbólica en el versículo 2 son una representación de la consumación de todos los sufrimientos que ha sufrido el pueblo de Dios en manos de Satanás desde el tiempo de Caín, en Génesis 4, versículos 11 y 12, hasta la gran tribulación, la que está también incluida. Dime tú. Está correcto lo que cuando tú dices simbólica y no literal, pero hay que saber qué es lo que está diciendo, porque
sigue siendo literal, aunque lo que lo están representando por un simbolismo. Pero te diste cuenta que es literal, porque cuando tú estás leyendo ahora, llegaste a donde yo quería llegar. Que tenía significado, que decía que la mujer, pues ya tú sabes que la mujer de Israel, ya Pues tú por sabes. eso es que se llama simbólico, porque tiene un significado. Dime tú, sigue. Sí, lo que pasa es que si yo digo a una persona, es simbólico, no literal, le estoy haciendo una mala ejecución. Bueno, lo que ellos quieren decir es que, por ejemplo, now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun. No es que literalmente tú vas a ver una mujer en el cielo con ropa del sol, Exacto. arropada con el sol. Exacto. No así literal, sino que es simbólico de algo literal que significa algo literal. ¿Correcto? Correcto. Ok. Y entonces esta mujer vestida de sol, ¿quién tú crees que es? Que ella tiene una corona con 12 diademas. Esas son las 12 tribus y las mujeres de Israel. Pues más vuelta que tú le des, por eso que yo te digo que si tú... I'm not going against you, you gotta listen No, to pero what si, I'm saying. I understand, pero si yo le digo a una persona simbólica, no literal, ya... Bueno, no literalmente, otra vez voy a explicarlo. Cuando miramos al cielo, no es que literalmente vamos a ver una mujer en el cielo vestida del sol, sino que esto es simbólico de Israel y las 12 tribus de Israel, de representación de Israel, Que tiene su de significado. representación de Jesucristo, porque ella está encinta. tiene su significado. Y ella- El simbolismo tiene su significado. Ajá, y entonces es un recap de la historia de Israel. Porque ¿qué pasó? Pues Israel vino siendo Israel antes de que Jesucristo vino, como el verbo encarnado. Entonces Correcto. esa mujer tuvo labor pains para tener ese bebé, que es un varón, by the way, el bebé es un varón, el niño aquí en capítulo 12 es un varón que representa literalmente a Jesucristo. Y automáticamente está representando que nació de ahí. De una también. mujer, ajá, de Israel, De Israel. que él es judío. Exacto. Y entonces vemos que hubo otra señal en el cielo, y otra vez esto es simbólico, no es que literalmente vamos a ver un dragón escarlata, Correcto. sino que esto es simbólico de lo literal, que viene siendo significando este dragón rojo, ¿quién? Satanás. Satanás mismo, porque aquí es que vemos a Satanás en su esplendor. Y tú viste, déjame hacerte una interrupción. Y tú viste cuando él te dijo que se cayeron todas las estrellas del cielo. Si una estrella puede desbaratar el planeta, porque no, es 100 veces, 500 veces, 1000 veces más grande que el planeta Tierra. Entonces ahora nos damos cuenta Que son los ángeles caídos. que son los ángeles caídos. Correcto. Entonces, ahora aquí. You happy? Sí, no, claro, lo que pasa Now, es que se va todo enderezando a medida que uno va entrando. And it does make sense. Yeah. Once you get deep into Revelations and you start looking, and it's like there's a break Se va here. declarando solo, se va Yeah. abriendo solo. There's like a break here. There's like an interlude. And in Yeah. chapter 12, it kind of gives you a recap of everything and all these things that you just finished reading. Mira. From chapter 1 Óyete. through chapter 11. Óyete, mi papá tiene ya 91 años, ¿verdad? Va para 92, ¿verdad? Y todavía, él lee el libro de Apocalipsis, back and forth. Y durante el año lo lee 20 o 30 veces ese libro. ¿Por qué? Yo no sé, pero a mí me pasa lo mismo también. You always find something Ah, new es and que you yo understand. tengo que estar todo el tiempo para atrás y para adelante, para atrás. El libro de Apocalipsis no se va a aprender nunca, hermano querido. Nunca te lo vas a aprender. Porque se va abriendo a medida que el tiempo va declarando, las señales se van cumpliendo, entonces tú vas viendo lo que está pasando. Now, let me ask you about verse 3. The verse 3 says that about the great fiery red dragon having 7 heads and 10 horns. Talk to me about that. And 7 diadems on his heads. He's always trying to imitate everything that God does. So here he comes trying to imitate also, like as if he has a kingdom and a people and a nation just like Israel is. And he comes like also with 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his heads. Eso tú lo acabaste de leer ahora mismo. ¿Te acuerdas cuando tú mencionaste Egipto, Asia, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, el gobierno del fin This de is los the tiempos? revived Rome. El gobierno del fin de los tiempos
Esos 10 cuernos representan 10 naciones. La Roma revivida, porque Roma no se podrá hacer nunca además de nuevo, nunca, como era, nunca. No, Pero- ya la Roma está. Ya, pero Roma ella, está ahí. ella quiere revivir otra vez. Ella va a revivir aquí en la Y tribulación. es la que ha fornicado con todos los reyes de ese mundo. Y es la gran ramera. Esa es la gran ramera. Esa Roma que está La ahí, donde está Babilonia. Papa Pin, Pupín, Zapatín. Esa es la gran ramera. El So, San Fruncín, Lo San que pasa es Francisco, que hay whatever you 10 wanna call it. naciones en el tiempo de la tribulación que le vienen dando un poder de hacer decisiones, de hacer los planes ejecutivos de todos estos gobiernos y naciones. Ellos se ponen juntos a darle el poder al anticristo. Y entonces así es que viene Satanás Ujú. cogiendo este poder. Y entonces dice ¿Tú viste que que ese tipo perdió como 80 libras, 90 libras? El papa ese nuevo que está ahí. no. Ha perdido como 90 libras. Ahora está, Francisco. anda por todas partes ahora porque anda buscando hacer la paz. Y destrucción repentina viene. Por eso que la Biblia dice, cuando tú veas que todas estas cosas están aconteciendo, ¿qué es lo que está aconteciendo? Es una cosa detrás de la otra. Right, but I want to Una make it cosa detrás de la clear, otra. we are not in tribulation right now. We are not in Claro que tribulation. no. But we are seeing like these birth pains that this woman is Para el having. levantamiento de la iglesia. It's ¿verdad? like these birth pains, okay? Yeah. Because Jesus was already born, he already was crucified, he already resurrected, he already sits on the right hand side of God, and he is in intercession for us. And he's coming back for us in rapture, and then he's coming back onto the earth with us to reign over it after the tribulation. But I Correcto, want déjame to decirte algo. we're not in, none of the seals have been broken yet. And if none of the seals have been broken yet, then you know that we're not in none of the trumpets, because first the seals get broken, and at the same time the trumpets are sounding and also being poured out. Todo lo que tú dijiste es correcto, 100%. I got A. Sí, I ahora, get a kiss. ahora, I oye, get a listen. wipe. I get one. Ahora, listen to this, para que aprenda, listen. Todo lo que tú dijiste está correcto, pero el cumplimiento de todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Ahora mismo hay guerra cerca de Israel. Sí. Always. Oh, güey, Siempre ha habido. pero siempre ha habido guerra. Entonces, ok, ahora mira todo lo que está pasando. Ahora, uno detrás del otro, entonces estos huracanes, hay terremotos, el Papa está haciendo lo que está haciendo. Parece ser que estamos, pero no estamos. Ok, pero estas señales son las señales del tiempo de que el rato de la iglesia puede Está pasar cerca. en cualquier momento. Yeah, and you know what's funny? What were we talking about the other day? About que alguien dijo que se iban a calmar. La China o Japón o algo así. Sí, que querían como tranquilizarse, pero la misma... Qué la misma- raro, ¿verdad? La cosa es que la misma Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, sudden destruction, que va a venir una destrucción Repentina. repentina cuando nadie lo está Repentina. esperando, pero de esa nos va a librar Dios a los que están confiando en Él y esperando en Él. Ahora, A los cristianos, verdaderos cristianos que aman a Jesucristo, que predican a Cristo. ahora, what happens here in verse 6? Well, first of all, verse 3, we just talked about the 10 nations that come to give power to the Antichrist, and then he dies. You see, because what happens is that he has 7 heads and 10 horns. Let's talk about that just a little bit. I already talked about the woman that she's clothed with the sun. She's Israel. And then she is the one that gives birth to the male Eso, child. sin duda la duda, eso se refiere a Satanás. So let's look at the Las siete dragon. cabezas son. Let's look at the dragon. La segunda señal que Juan ve en el capítulo es un enorme dragón de color rojo encendido, que como vemos en el versículo 9 es aquella serpiente antigua, Satanás. Satanás mismo, porque desde el principio este ha sido un asesino, porque mató a Abel, hizo que Caín matara a Abel. Y entonces, ¿qué sucede? Tiene 7 cabezas coronadas de 7 diademas y 10 cuernos que simbolizan la universalidad de su dominio, porque se van a convertir en un gobierno, esas 10 naciones. ¿Ve? Y entonces debemos añadir que el número 7 tipifica la perfección de su poder, como es en capítulo 17 del Apocalipsis, versículos 9 al 17.
Satanás es el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31 y Juan capítulo 16, 11. Y el que gobierna las tinieblas, como dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 2, y en Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, y esos dos los leí ayer en la radio, que no lo tenía en Facebook, porque yo transmití desde la casa con un aparato especial por la computer, porque no quise salir, no quise estar fuera, de la casa, y transmití el programa en la radio desde la casa y mencioné esos dos versículos. Durante la gran tribulación todo el mundo yacerá plenamente, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes. Y eso lo dice, me puede buscar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Para que ustedes ven que eso ya está profetizado en Primera de Juan, capítulo 5, 19, y se hará cumplir en este capítulo en medio de la tribulación. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero bajo el maldito, bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Okay, so sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que estamos diciendo, que el Satanás es el príncipe de este mundo y él gobierna las tinieblas, y durante la gran tribulación todo el mundo ahí será plenamente. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Knowing the truth, rejecting the false is the heading. And it says, we know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. The wicked one is another name for Satan. Y entonces Apocalipsis 12, 12, que lo estábamos leyendo, no lo hemos leído todavía, pero ¿qué dice? Esto 12, ya lo enseñamos ya en Apocalipsis. Those we got back, 12, hablamos del 12. El 12 dice, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. So here en it el is tiempo de la again. tribulación. Revelations 12:12 says, therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Those who are already up there in heaven, they're rejoicing. O heavens, and who dwell in them. Woe to the inhabitants, but woe to the inhabitants. O sea, pero el juicio está para los habitantes de la tierra. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. Oye, hoy, él tiene límite. El límite se lo tiene Jehová Dios. Él no puede hacer nada que no tenga autoridad por parte de Dios. Y aún así él es astuto. Está totalmente limitado. Pero después del rato de la iglesia, él les quita los límites. Él viene ahora con una ira tremenda. Viene, ya tú sabes. En todo su furor. En todo su furor. Porque ya Dios le dice, vete. Esa gente dice que ese tiempo va a ser peor que el holocausto que se le hizo a los judíos en nuestro tiempo. Oh, pero es medio mundo que muere. Es la mitad del mundo, de los que se queden en Left Behind. La mitad del mundo que se quede en ese tiempo mueren por guerra y destrucción y todo eso. Las estrellas del cielo arrastradas por la cola del dragón son los ángeles que cayeron con Lucifer. Correcto. Porque Lucifer quiere decir luz brillante. Y entonces, eso lo podemos ver. Vamos para Pedro, capítulo 2, versículo 4, que es uno de los favoritos tuyos ahora. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Léelo, si quieres. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, por eso es que está hablando en el tiempo pasado, no lo perdonó en aquel tiempo, esos son los ángeles caídos que están en Tártaro, eso que lo metió en prisión de oscuridad, sino que arrojándolo al infierno lo entregó a prisiones de oscuridad. Satanás nunca estaba en ese sitio, ni los demonios que están en el aire, el principado que están en el primer cielo y el segundo cielo. Estos fueron esos demonios que estuvimos allá enseñando acerca de lo que en el capítulo 6 de Génesis, que viendo que las mujeres las hijas de los hombres eran tan hermosas, engendraron a las mujeres, tuvieron
los gigantes que eran mighty, porque en aquellos tiempos había gigantes, pero nada más llegaban hasta 9 pies. Pero estos gigantes llegaron a 40 metros, 40 pies de altura. Esto fue diferente. Estos eran mighty. Estos eran super ¿Puedo gigantes. leer del 4 al 11? De 4 al 11. Y dice, aseverando el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardando a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, si libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian el señorío, extraviados y contumaces, no temen decir mal de los potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los mismos ángeles se protegen en eso, ni siquiera se atreven a decir nada malo. Pero eso es algo común. La gente hablándose uno con otro, criticándose uno con otro, los mismos feligreses. Esos son los falsos maestros. Sí. Y entonces... Y como están enseñando porquería, pues se sienten ofendidos. Ajá, ahora, aquí la palabra hell en inglés... Falso profeta y en falso el maestro. 4, ¿cómo está? Infierno, ¿cómo está escrito? El versículo 4. Del mismo que estaba leyendo ahora Ajá. mismo. Dice, porque sí, eso está hablando que lo arrojó al infierno. Aquí... Los entregó a prisiones de oscuridad. O sea, están en el infierno, pero están en unas prisiones de oscuridad. Eso se llama en griego Ajá. tártaros. El tártaro, o sea. El tártaros es especialmente allí en donde lo tiene en prisión y lo va a estar dejando ir suelto en la gran tribulación también. Eso es lo que le da, Satanás le da la llave a un ángel para que vaya y abra al abismo. De ahí que salen todos esos demonios Esas langostas. que son malos. Bueno, lo presentan como langostas. Pero hay pero son- otros más, los peores. Vamos a leerlo más después, más adelante. Pero dice que estas estrellas que fueron arrastradas por la cola del dragón son los ángeles Son que cayeron ángeles con caídos. Lucifer. Son estos que estamos hablando ahora. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y sin duda se refieren a la rebelión original que ocurrió antes de la creación, cuando Lucifer se rebeló, se puso rebelde y hizo una revolución en el cielo, delante del trono de Dios. Allí fue en donde fue la concepción de la mentira. Fíjense qué cosa. Y eso fue antes En el cielo. Óyete, eso pasó antes de la creación del mundo. Entonces lo que vemos ahora en la gran tribulación, eso van a pelear para el cielo otra vez de Sí, nuevo. y entonces tú sabes que por eso que yo pienso que él tiene los querubines, porque estos querubines tienen ojos por todas partes y ellos se mueven rápido y tienen como 6 alas, y yo creo que ellos son called the watchers too. In other interpretations, I believe that they're called the watchers because of all the eyes that they have. When we're seeing those shows that you like to see about prophecy, they talk about them that way. So let's see. No, you ate yours and you're trying to eat mine too. Ya, me lo voy a comer también. No, you no. Y entonces dice, Juan nos dice que el dragón se puso delante de la mujer que estaba para dar a luz, porque quiere el hijo de ella, a fin de devorar a su hijo. El registro de divina revelación desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la tragedia del dragón. Siempre a punto de llevar a cabo sus nefandos intentos, pero no lo consigue, solo consigue la derrota permanente. El capítulo 12 del Apocalipsis es un resumen histórico del conflicto de los siglos. El hijo varón arrebatado hasta Dios, representa a los santos vencedores de la dispensación de la gracia que estarán listos para ser arrebatados. Eso no es Cristo.
aquí este libro está diciendo que estos son los santos vencedores de la dispensación de la gracia que estarán listos para ser arrebatados. La misma compañía del capítulo 5, 9 y 10 que cantan el cántico nuevo. Léelo aquí. Give me the Jack Fenimore Bible. No, léelo aquí. Espérate. Because you see, I have an issue with Yo te this. dije, no es issue, que yo te dije que ese libro no sirve, te lo dije. Because En el tercer año del Instituto Willy, pues no sé quién eligió ese libro. Ese libro no. Míralo bien, hermano querido, y a los que son estudiantes. Léase ese libro. Y si usted no tiene conocimiento, usted lo va a aceptar. Sí, Pero las ve personas que porque- tienen conocimiento de la palabra de Dios se van a encontrar con muchos problemas. Porque dice que es a male child. In verse 5 in English, she bore a male child who was to rule all nations with a rod of Ese es iron. Jesucristo. And the child was caught up to God in his throne. To me, that's Jesus Christ. Claro, he was caught I up. gotta go back to the fuente, Sí, the Bible. mira. Tú ves que dice he was caught up, he's right now con el Father. Eso fue lo que le pasó a Cristo. That's A Jesus. Cristo no lo aceptaron como rey. Entonces él puso su vida. Ese corderito que está ahí, aquellos que quieren ser elefantes, el cordero tiene un buen significado. Aquellos que lo llaman de que no tiene mente, que no tiene cerebro, que necesita un pastor para que lo guíe y le rompa la patica. Hermano querido, tenga cuidado. Okay. Ese cordero inmaculado fue que dio su vida por usted y por mí para reconciliarnos con el Padre. Entonces, ese que fue caught up, ese fue Jesucristo, que ahora está sentado a la diestra del Padre. let's No see. reinó, pero va a reinar. Now, when I go back to my Bible, it tells me as a reference about verse 5 and who this male child is. Go to Psalms chapter 2, verse 9. So, let's see if it's saints or if it's Jesus Christ. Let's go, because supposedly it's a recap of the history of Israel. So, I don't know how it can be the saints. ¿Saben qué? So, Salmos capítulo 2. Qué verdugo el que hizo ese libro. Y lo que enseñan en eso también. Porque capítulo 2 va. Psalms chapter 2. Psalms chapter 2. Wait. You see, the thing is that here it says PS. And so for me, it could either be Psalms or Proverbs. I believe it's Psalms chapter 2, verse 9. And this chapter is talking about the Messiah's Sí, mira aquí triumphant lo que dice, kingdom. los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzará. We're El gonna único be- que puede hacer es Okay, Jesucristo. remember that we did one of the churches, and in one of the churches he gives power to those who are vencedores. Él le da poder a una iglesia que venciere le va a dar poder y la autoridad para Sobre las destruir, para gobernar sobre las naciones y destruir las naciones o gobernarlas con Con vara de hierro. con vara de hierro. El único que puede hacer eso es Jesucristo. So that's why here this person thinks it's those saints. Mira, yo espero que te den un libro nuevo para el cuarto año. No, Porque tú no. no te han pedido ninguno, pero deberían Yeah, but de this- comprarte un libro y de los hebreos. Yo tengo una epístola de los hebreos que se lee en el Okay. cuarto año. ¿Qué tú quieres que yo lea? Sí, lea ahí, porque eso ya, olvídate. Visión de la mujer y el varón. Israel en los días de la gran tribulación. Este capítulo se divide en tres partes. La primera son versos 1 al 6. Se nos describe lo que el apóstol califica de grande señal contemplada por él en el firmamento. En la segunda parte, versículos 7 al 12, nos encontramos con la descripción de una batalla en el cielo y las consecuencias de la misma. Y la tercera parte, versículos 13 al 17, trata de la ira con que el dragón persigue a la mujer y a su simiente. Este capítulo y el capítulo 12 del libro de Daniel deben estudiarse juntos. Dice el libro entero de Daniel. Entero. Y el capítulo 12 de Revelaciones deben estudiarse juntos, pues ambos se refieren al mismo asunto y al mismo tiempo. Algunos comentaristas afirman que el último versículo del capítulo 11 corresponde al capítulo 12, o sea que el capítulo 12
comienza con el último versículo del capítulo anterior, donde dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Eso correcto. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos, terremotos y grande granizo. El granizo, los terremotos, los truenos, las voces y los relámpagos nos hablan de juicios y manifestaciones de la ira de Dios a causa de la iniquidad de los hombres. El templo que fue abierto en el cielo representa el templo de Jerusalén. Esta visión del templo y el arca del antiguo pacto nos enseña que cuando llegue el cumplimiento de estas cosas, el Señor recordará y confirmará su pacto con Israel otra vez. Como hemos aclarado en la explicación del capítulo 11, la presencia del templo y del arca nos está diciendo que la escena que a continuación se nos va a revelar tiene un fondo eminentemente israelita. Si algunos comentaristas hubieran tenido en cuenta este aspecto y la estrecha relación que existe entre este capítulo y el capítulo 12 del libro de Daniel, Correcto. no hubieran divagado tanto en sus interpretaciones del cuadro que tenemos delante. A continuación pasamos a explicar el capítulo 12. Primero, número 1. Consideraremos en primer lugar los versículos 1 al 6. Dice Juan que ante sus ojos apareció en el firmamento, el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Correcto. Y estando encinta, gritaba a causa de los dolores de parto y hallábase en las angustias de dar a luz. Ok. Un subtítulo bajo lo que ya consideramos esto ahora que dije. Correcto. ¿Qué simboliza esta mujer? En la Biblia traducida por Torres Amat y publicada por la editorial católica de El Paso, aparece una nota diciendo que esta mujer es un símbolo de la iglesia cristiana. Pero recuerden que ya la iglesia se fue arrebatada antes del capítulo 4, del 5, del 6. Pero en la Biblia, traducida recientemente por Nácar y Colunga y publicada por la editorial católica de Madrid, aparece una nota diciendo que esta mujer es un símbolo de la iglesia del Antiguo Testamento. Bien, correcto. Después de haber estudiado el asunto por varios años, nosotros afirmamos sin sombra de duda que esta mujer es un símbolo del pueblo de Israel. Correcto. Nuestra afirmación se funda en los puntos siguientes. Vete a Génesis 37, versículo 9. ¿Te das cuenta por qué que yo he pasado años y años leyendo ese libro? Y con toda la referencia que tengo, por eso mismo, porque que si te vas por ahí para que te enseñen en una iglesia por ahí, te van a salir con un chorro de disparate, para empezar. Y entonces también en el mismo instituto bíblico no tienen una gente que diga, vamos a leer esto a ver qué es lo que estamos enseñando. O maybe sí, están viendo quiénes están leyendo, quiénes están estudiando, quiénes están de verdad se están entregando a conocer la palabra de Sí, Dios. porque para conocerla eso te coge años, largos años. Que estamos también al mismo Eso tiempo no. cuando estamos haciendo eso, estamos conociendo quién es Dios, estamos conociendo la persona de Jesucristo y del Correcto. Espíritu Santo. Correcto, mira, hay pastores que tienen 20, 25, 30 años predicando y tú vas y lo visitas y te, y te están hablando lo mismo todo el tiempo. Génesis 37, ¿Cuál es el 9. motivo? ¿Cuál es el motivo? No sé, Génesis 37, 9. Tú vas y dices, pero ven acá, este tipo predicó ese mensaje hace 15, 20 años atrás y no ha cambiado en nada. Ok. 37 ¿qué? 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado de otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. It's like a symbolism of that Jesus came from the Jews and how they would have to bow to him. How they would have to give him honor and glory. And that's amazing to me, how it's a representation of that. Wow, este programa tiene mucha información. So it says in Genesis Interesantísimo. 37:9, I'm going to read it in English. Then he dreamed still another dream and told to his brothers and said, look, I have dreamed another dream. His brothers, Jesus is what? Jews. So the Israelites, the Hebrew people, they're his brothers.
So it says, then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I have dreamed another dream. And this time the sun, the moon, and the 11 stars bowed down to me. So, en Génesis 37:9 dice que José soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. En este pasaje el sol simboliza a Jacob. ¿Y quién es Jacob? ¿En dónde viene Jacob? ¿El padre de Jacob de quién? De los hebreos, de los judíos. Esos son los patriarcas. Entonces, el padre de los 12 patriarcas que dieron lugar a las 12 tribus. La luna simboliza a la esposa de Jacob. Y las 11 estrellas simbolizan a los 11 hermanos de José. Los símbolos que rodean a la mujer de Apocalipsis 12, el sol, la luna y las 12 estrellas, la identifican con la descendencia de Jacob. Número 2. Comparando Apocalipsis 12 con varias profecías del libro de Daniel que se refieren al pueblo de Israel, llegamos a la conclusión de que esta mujer representa el pueblo hebreo. Número 3. La escena en que se desarrolla el capítulo 12 de Apocalipsis es israelita en todos los aspectos. La iglesia cristiana no aparece en este libro como institución desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Dice el apóstol que esta mujer, estando encinta, gritaba con dolores de parto y hallábase en las angustias de dar a luz. Teniendo en cuenta que la mujer es un símbolo, los dolores de parto que experimenta también son simbólicos. Ahora bien, ¿qué simbolizan los dolores de parto que experimenta la mujer? Simbolizan simbolizan dos cosas. Los dolores del arrepentimiento de una parte del pueblo hebreo y los sufrimientos que ha de experimentar el citado pueblo cuando llegue el cumplimiento de esta profecía y de otras que se relacionan con ella. Déjame que romperte un poquito ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuántas religiones han salido? Demasiado, De ese solo librito que está aquí. Maybe si no todas, casi ¿Y todas. cómo le llamó en Apocalipsis a aquellos que se llaman judíos y no lo son? ¿Cómo lo llamó? Bueno, Sinagoga de Satanás, ¿verdad? right. ¿Qué pasó con eso de reverse theology? ¿Qué pasó con reverse Que theology? están reemplazando todo de Israel con la iglesia. Entonces, ¿cómo le llama a Jesucristo? Sinagoga de Satanás. Falso maestro, falsa doctrina. Por eso que hay que estudiar, porque estudiando se aprende. Si tú te quedas pasmado esperando que el pastor te dé un servicio el domingo y te dé 2, 4, 5 palos y después te quite el dinero que tienes en el bolsillo, te vas a quedar pasmado, hermano querido. Mira, esto es individual, esto es gratuito. Esto es que cuando tú se lo pides a él, él viene y te da revelación de su palabra. Pero te puede coger la vida entera estudiando. Yo tengo años y años y años estudiando solamente el libro de Apocalipsis. He leído la Biblia completa, pero me llama mucho la atención Apocalipsis y el libro de Daniel. Ok. Fascinante. Ahora, para dar un poquito más de ejemplos de cómo es que Israel es comparada con una mujer, para que ellos entiendan que esta mujer es Israel, vamos a comparar cómo es que Israel se compara con una mujer. Vete a Isaías 54:6. Thank you, Lord. Estudien, hermano, estudien, que es importante. Esto es una cosa, esto es un manantial de vida. Ok, ¿estoy en Isaías qué? Isaías 54, capítulo 6. Esto es un tablazo en un cuerpo sin mano. Porque como una mujer abandona, porque como una mujer abandonada y triste del espíritu, te llamó Jehová. Y como la esposa de tu juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Y si sigue leyendo te vas a dar cuenta que Jehová llama a Israel su esposa. Bueno, léete el 7. En el 7 dice, porque en un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Ellos fueron esparcidos por el mundo entero porque él se enojó por la idolatría, por los falsos maestros que habían, por todas esas tonterías que tenían los seres humanos, que hoy en día dentro de la iglesia siguen haciendo lo mismo.
pero viene y lo abandonó por esto, pero lo voy a recoger Lo va a con grande misericordia. La misericordia de Jehová es grandísima. Ahora, Todo I'm gonna read Israel it. será salvo, hermano querido, This whole para los que chapter- quieren reemplazar a Israel con la iglesia. This whole chapter of Isaiah 54 is talking about a perpetual covenant of peace that he makes with Israel. But in verse 6 and 7, we see how he has compared her to a woman. And it says, "For the Lord has called you like a woman forsaken and grieved in spirit, like a youthful wife when you were refused, says your God. For a mere moment I have forsaken you, but with great mercies I will gather you." Tú sabes que, déjame interrumpir un momento más. Yo nunca, en 60 y pico de años que tengo conociendo la palabra de Dios, y he visitado muchísimas iglesias, he tenido tantos amigos ministros, he estudiado por tantos años en los institutos y seminarios la palabra del Señor, no he visto en ningún sitio, en ninguna iglesia, trayendo el libro de Isaías como un estudio que se puede coger 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque no le va a caer muy bien este libro. Ese es el problema. Entonces no van a saber cómo navegar en él. Por eso que no lo enseñan, nada más cogen alguna cosita de Jesucristo cuando lo golpearon. Yeah, muchas veces no lo eso están dando en su contexto. Es lo único que hacen. Cogen a Isaías, cuando le dieron todos esos golpes a Jesucristo, y por tu llaga, eso es todo. Mira, tú no encuentras a nadie hablando de Isaías. Okay, mira. ¿Qué pasa, hermano querido? La también- Biblia está llena de información. También, y una mujer de parto simboliza en el lenguaje profético, los sufrimientos, angustias y tribulaciones de un pueblo. Por eso que dice dolor de parto. Por ejemplo, vete a Isaías capítulo 26. Hay mucha información en la Biblia. No se detenga, hermano querido, de verdad se lo digo. En de Isaías corazón. capítulo 26, versículos 17 y 18, I'm going to read it. Esto se refiere al milenio totalmente todo y la tribulación del 20 en adelante. Okay, so the whole chapter of 26 Eso of fue Isaiah milenio. is talking about a song of salvation, and it's talking about a refuge coming and a coming judgment. Well, a refuge from the coming judgment. And so verse 17 and 18 says, "As a woman with child," here he's comparing Israel as a woman with child is in pain and cries out in her pains when she draws near the time of her delivery, so have we been in your sight, O Lord. That's Israel. We have been with child, we have been in pain, we have, as it were, brought forth wind. We have not accomplished any deliverance in the earth, nor have the inhabitants of the world fallen. Quiero ver. 26, 17 y 18. 16, 17, 18. Jehová en la tribulación. 26, 17 y 18. 26. 17. Dice, como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime, da grito y en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Eso dice a él hablándole a Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz vientos, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Ellos se están quejando ahí. El profeta atribuye al pueblo de Israel las siguientes palabras: como la preñada cuando se acerca el parto gime y da grito con sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Con dolores todo el tiempo. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos, son más de una persona. Sí. ¿Ok? Como viento. Y vete a Jeremías, capítulo 4, 31. Estos son libros proféticos, libros... Esta es la fiebre mía. This is my favorite. Ok. Sin eso tú no caminas. Jeremías capítulo 4, versículo 31. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de hija de Sión, que lamenta y entiende sus manos, diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. So, for I have heard a voice as of a woman in labor.
The anguish as of her who brings forth her first child, the voice of the daughter of Zion. Where is Zion? Is Zion in New York? Is it in you know, is it in Africa? No, it's in Jerusalem. Una It's vez yo in oí Israel. a un joven predicando y cogió el camino de Zion, cogió el camino de Sion y estaba predicando y yo era que me quería, yo mismo me quería dar un palo y pararme de ahí y irme. Yo decía, pero, y el otro, y el pastor decía, amén, gloria a Dios, y estaban gozando, o sea, yo decía, pero, oye, mírate ciego, que en guía de ciego. Pero es que los disparates más grandes que yo he visto en mi vida, hermano, hay que estudiar porque no todo el que está en la iglesia hoy en día es un neofito. Mira, so Hay personas dice, inteligentes dentro de la iglesia se dice, que están estudiando. dice Jeremías capítulo 4, 31, versículo 31, dice, For I have heard a voice as of a woman in labor, the anguish as of her who brings forth her first child. The voice of the daughter of Zion bewailing herself. She spreads her hands, saying, Woe is me now, for my soul is weary because of murderers. So this is very to the point about that Israel is compared to a woman in labor, out of all things. Sí, porque están todavía, siempre han estado con dolores, Yeah, and siempre han estado sufriendo, they have to hasta be que venga Dios a reconciled to the liberarlos. Por Lord. eso que Dios va a destruir a todas las naciones que Okay. están en contra de So, él. Jeremías 4:31 dice el profeta, he oído una voz como de mujer que está de parto, es la voz de la hija de Sión, que está agonizando, que extiende su mano diciendo, ay de mí, porque desmaya mi alma a causa de los homicidios. Y en otro versículo de Jeremías, en otro libro, Jeremías capítulo 30, versículo 6 y 7 dice lo siguiente, preguntad ahora y mirad si paré el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer de parto, y hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Por eso que se llama tiempo de angustia para Jacob, gran tribulación. Este pasaje de Jeremías se refiere al mismo acontecimiento de que trata Apocalipsis 12. La mujer de parto que aparece en este capítulo es un símbolo del pueblo de Israel en los días de la gran tribulación. Y dice Juan que dio frente a la mujer un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, la tercera parte de los ángeles caídos del cielo. Correcto. Y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. ¿Qué simboliza este dragón? Simboliza a Satanás, no puede haber duda de esto, porque se declara así en el versículo 9. Debemos de tener presente que ¿Cuántos niños mató Herodes tratando de matar a Jesucristo? Yeah. Sigue. Debemos de tener presente que este dragón tiene las mismas características que la bestia que aparece en los capítulos siguientes, el mismo color y el mismo número de cabezas y cuernos. Jesucristo se refirió a Satanás llamándolo el príncipe de este mundo, y en el cuadro que tenemos delante de nosotros, Satán aparece como el poder invisible que domina sobre los imperios y los reinos de este mundo. Correcto. Las 7 cabezas simbolizan los grandes imperios. Como veremos más adelante, las diademas simbolizan el poder imperial, y los 10 cuernos simbolizan a los 10 reyes de que nos habla del capítulo 17. Correcto. En cuanto a las estrellas que arrastra el dragón, creen algunos que son hombres prudentes o pastores de las iglesias. Son estupideces. Pero nosotros creemos que son ángeles caídos. Claro, pues si la Biblia Tal habla como nos claro. indica en el versículo 9. Mira, te voy a decir nada, déjame parar un momentito. Por eso es que hay que, mira, el que quiere tener un pastorado o quiere ser pastor, debe de estudiar y debe de buscar la presencia del Señor y debe de tener una conciencia bien grande de la palabra de Dios. Y entonces saber a quién pone a ministrar de vez en cuando, porque a veces cogen a una persona y lo ponen a ministrar o a hacer alguna cosita, una presentación de algo, y se meten en cosas bíblicas que ellos mismos no saben lo que están leyendo ni están entendiendo. Entonces lo que atraen es confusión. Entonces por eso era que el Señor dice en su palabra, ciego guía de otro ciego, ¿ok? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso está escrito aquí, eso no es que yo me lo estoy inventando. Y eso es lo que pasa, por eso es que yo me escandalizo. Tú sabes lo que tú pasaste la vida entera predicando
Y si no tiene crecimiento, porque el Espíritu Santo nos ha encontrado que vale la pena ensanchar, crecer la iglesia, ponerla más grande. Porque otra vez no están porque creyendo. no están ejercitando la palabra de Dios correctamente. Ok. Están bajo una fábula todo el tiempo. Y también dice en los versículos 5 y 6 que la mujer parió un hijo varón. ¿Ves? El cual había de herir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue Jesucristo. arrebatado para Dios y a su trono. ¿Quién es eso que simboliza este hijo varón? Conocemos 3 o 4 opiniones sobre el asunto. Primeramente, Ironside dice, un hombre que de apellido Ironside, y de Ironside. I latina, R-O-N-S, I latina D-E, de Elizabeth, dice que este hijo varón es Jesucristo. Claro. Neil dice que es un símbolo de todos los cristianos. Mateo Henry, parece inclinarse a la idea de que simboliza una raza de verdaderos creyentes llamados a regir las naciones como ministros de Jesucristo. Ok. Y entonces también hay, me perdí porque me llamaste la atención. Sí, está bien, sí, Ironside. No, Ironside cree que es Jesucristo. Neil dice que son los cristianos. Mateo Henry se inclina en la idea que simboliza una raza de verdaderos creyentes llamados a regir las naciones como ministros de Jesucristo. Y Carroll opina que representa a los mártires de la persecución venidera. Nosotros entendemos que este hijo varón simboliza a los convertidos israelitas de los últimos días de la presente dispensación. ¿Qué es lo que hay? Sigue. La mujer es la nación y el Dios es el grupo de convertidos de la nación, como estaba diciendo este. Probablemente los mismos 144,000 que vimos en el capítulo 7, la simiente de la mujer, de que nos habla el versículo 17. Correcto. ¿Tú ves por qué yo me pasaba So la then vida? it's not Jesus Christ. Ok, ¿tú ves por qué yo me pasaba la vida entera estudiando? So which one Porque is yo it? Because you encuentro, say yeah, and then you're saying yo no, encuentro, this is... siempre tú vas a encontrar que va a ser Jesucristo, el único hijo varón que fue, porque lo está diciendo, que was caught up y está sentado a la diestra del Padre. Sí, no hay arrepentimiento en la tribulación. ¿Entiendes? Entonces, pues fíjate, ¿por qué es que me pasaba la Solamente de vida? los dos testigos. ¿Por qué me pasaba la vida entera estudiando? Por eso mismo, porque es que en todos estos libros de referencia siempre hay, lo que él dijo ahorita, ¿cuántas religiones han sacado de este libro? Y usted sabe, hermano, ¿cuántas religiones se han sacado de este libro? Yo tengo un libro que dice por cuál camino, y usted sabe con cuántas religiones han sacado, como 12 diferentes religiones con esta misma Biblia que está aquí. Por eso es que es importante estudiar, porque no parece que en este libro encontramos la vida eterna. Entonces, si tú estás oyendo a Cristo y estás viendo todas las condiciones de las iglesias y lo que le está diciendo a las iglesias y todas las cosas que le está diciendo a la iglesia, ahora vengo yo y me siento aquí y me encuentro con un apóstol allá, y me encuentro aquí en la Biblia y dice, apóstol, fue hallado mentiroso. ¿Por qué? Ahora me interesa saber por qué este apóstol es un mentiroso. Bueno, este apóstol, pero tenía que haber estado con Cristo, pero este tipo, mira, nació en estos días, y ahora es un apóstol, no, ese es un mentiroso. Y aquel es un profeta. Hay profetas que han llegado a una iglesia y dicen, aquí vamos a hacer una iglesia grandísima, y se suben a un banco y revientan muchísimas madres. Y que van a hacer, que está viendo un templo grandísimo, ok. Al año todavía sigue el ministerio, el ministro sigue diciendo que esa es una revelación que era para la gente que estaba allí. Que si un ejemplo, ahí, boom, y están haciendo el templo, boom, se cae el templo, se va a la media madre. Son profetas que están hablando porquería, que están trabajando con su propia mente. Entonces le ayudan al ministro, el ministro viene y le da 200, 300 pesos de ofrenda, porque viene también en ese tiempo y mete los diezmos, y ahí es que está el problema. Entonces hay profetas, hay predicadores que toditos están haciendo un gran disparate, porque ¿qué es lo que hace que uno sepa que están hablando de disparate? Los años de estudio. Los años metidos aquí en oración y pidiéndole al Padre que le revele a uno qué es lo que uno quiere aprender. Entonces el Padre y el Espíritu Santo y Jesucristo entran y moran en uno, y ellos son los que guían a uno a través de la palabra. Y por eso es que nosotros podemos hacer juicio, porque está escrito aquí en la palabra, por su fruto lo conoceréis. ¿Qué pasa? Que si tú conoces los frutos, el Señor te enseña cuáles son los frutos, entonces por esos mismos frutos tú te das cuenta
ese individuo es un falso maestro, ese individuo es un falso profeta, este es un mentiroso, este está aplicando la palabra incorrectamente, es un falso maestro. Y así es que uno se da cuenta, no hay otra manera. Tú te das cuenta con este mismo libro. Y te das cuenta reconociendo que hay 12 interpretaciones. Te das cuenta que hay pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. 3 estados. La gente que cree en el rapto de la iglesia como yo sé que el rapto, porque el Señor me lo dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, porque ha guardado la paciencia de mi palabra, yo te guardaré de la ira que va a venir sobre el mundo entero. ¿De qué ira estamos hablando? De la ira de Jehová Dios, cuando se resuelve el problema, cuando comience la tribulación, la iglesia no puede estar en el medio, porque esa es la novia de Jesucristo. La esposa sí iba a pasar por todo eso, porque se velaron, se durmieron. Y no todas las esposas, porque hay muchas de las esposas de Jehová Dios que hoy creen en Jesucristo y están predicando a Jesucristo. En Jerusalén ahora mismo, en Israel, tenemos más de 40 templos cristianos que se está predicando el Evangelio. ¿No? Okay. ¿Encontraste algo importante? Sí, volviendo al tema de quién es este hijo varón. No puede ser Jesucristo. Porque ya Cristo vino, murió, resucitó. Y entonces en Isaías, si quiere ir allí, Isaías capítulo 66. Pero no te apures que yo tengo mucha información de eso. Tengo un programa. Isaiah chapter 66, verse 7 and 8. Ok, eso se refiere al 1948. Se refiere al 1948. Que la nación nació en un día. Es correcto. Pero eso fue después del nacimiento de Jesucristo. Es correcto. Se está hablando de esa descendencia todavía. Se está Mira hablando que rápido de ello. yo te digo a ti que eso se refiere a 1948. Es Oye lo lo que que dice. quiero decir. Antes que tuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz a hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Recibirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Hello. Está hablando de aquellos que vienen en la tribulación a recibir al Señor Jesucristo como el Mesías. Y entonces dice, y nosotros creemos que todavía lo es hoy. Ahora bien, si este hijo varón no es Jesucristo, ¿qué explicación podemos dar a las palabras del versículo 5? Que nos dice que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Es correcto, párate. La explicación de esta palabra nos la da el mismo Señor de un modo indirecto en el capítulo 2, versículos 26-27, donde dice: al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Es lo que esto estaba diciendo de una de las iglesias. Y las gentes la regirá con vara de hierro. Esta palabra nos enseña que Cristo es el único que tiene por derecho propio autoridad sobre las naciones. Pero el Señor dice a los vencedores que Él le dará potestad sobre la gente. Sí, esto yo no lo vengo a leer hasta ahora, pero eso fue lo que yo había mencionado anteriormente. Es correcto, porque fíjate, mira qué está pasando. Por eso porque te dije que el único que tiene autoridad de hacer eso es Jesucristo. Pero Él le da la autoridad a esto que vencen. Correcto, porque nosotros venimos a reinar con Él. Entonces tenemos la misma autoridad que tiene Jesucristo, porque Él es el que nos está dando la autoridad para hacer las cosas. Ok, so en recapitulación, porque es una historia. Ahora estamos claros que el versículo 5 y 6, donde se está hablando del hijo varón, está dando simbólicamente a entender que son los que se van en el rapto. Es correcto. Mira aquí la separación en estos mismos 2 versículos. Mira la separación. Hijo, Luis hijo. 1948. Sus hijos. Sí, eso hijo en el versículo 7 y hijos en el versículo 8. Ahí es que está todo eso. Por eso que... ¿Qué pasa? Vamos a elegir que con esta él, palabra nos enseña que Cristo es el único que tiene por derecho propio autoridad sobre las naciones, pero el Señor mismo dice a los vencedores que Él les dará potestad sobre la gente. Correcto. Porque ha de notarse que será una autoridad derribada y dependiente.
Ajá. Las palabras del apóstol en Primera de Corintios 6:2. Es correcto, porque fíjate. Quisiera ir allá. Primera de Corintios 6:2. Oye el detalle, Él viene a reinar, ¿verdad? En su reino. Pero nosotros vamos a reinar, somos reyes y sacerdotes Vamos a juntamente con Él. gobernar. Vamos a gobernar. Es correcto. ¿Cuál es? Primera de Corintios. Está aprendiendo mucho, mami. Ni en el instituto te van a enseñar así. Primera de Corintios Dime. 6, versículo 2. Después del instituto tienes que Se refieren a este mismo aspecto, los de rapto. Esto para la segunda venida del milenio, en el capítulo 6, versículo 2. Yes. Esto se refiere a la segunda venida y el milenio. Óyelo como dice. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Yeah. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. He's talking about the ones that went in rapture that come back with him in the millennium. Son indignos de juzgar cosas pequeñas. So he's talking about the same group of people. And then, la mujer del Apocalipsis 12 representa al pueblo de Israel y el hijo varón representa a los convertidos del citado pueblo. En los últimos días de la presente dispensación, siendo la mujer un símbolo, es natural que lo sea también el hijo. Un niño no puede nacer de una mujer que no es literalmente una mujer. Correcto. En lo que se refiere al arrebatamiento del hijo varón, no debemos entender que tal acción haya de ocurrir en el mismo momento de suceder lo que simboliza la acción representada por la palabra nacer. El hijo varón será preservado de los propósitos de Satán, y al ser preservado del maligno, automáticamente es tomado para Dios y su reino. Correcto. Y en segundo lugar, explicaremos los versos 7 al 12 mañana. Sí, porque ya llegamos a una hora. Ya llegamos al tope de lo que podemos y otra cosa, y oye lo que dar, tenemos que saber, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Yeah, y vamos a regir con vara de hierro a las naciones. Lo que nos dice en capítulo 2 de Revelaciones a una de las iglesias. Correcto. Déjame tocarle el tema. Le habló su servidor Rafael Hernández Chávez, llegando al corazón de la verdad. Acude, hermano, para que aprendan. En el nombre del Señor se lo remango. Karen Ortiz López, Dios te bendiga. God bless you and your whole family. I hope you're doing well, Karen, and that you've been able to do your studies. Lamec Cruz, Newberg's in the house. Y Johanny Bren Cepeda, Dios le bendiga, hermana, a ti, a tu linda familia. Dios los cuide, les dé paz y puedan en este día pues tener todo lo que necesitan, que se estén allí en oración para este tiempo que viene ahora. Para todos los santos, Dios los bendiga. God bless you guys. Shalom. We care for you. We love you. We're in prayer for the whole nation of the United States of America, as well as those nations and countries and islands that are being affected right now. Irma, Jose, and Kathy, they're coming one right after the other, but at least we have an indication that they're coming. Jesus Christ will come soon, and we know that the times are now that we should be looking up and ready for His coming, but nobody knows the day or the hour. So we must always stay in prayer for one another. God bless you guys. Shalom.